Estimados hermanos, qué gozo este momento hablar para ustedes y empezar con la palabra de Dios. Es un gusto, un gozo abrir el texto en sí mismo para poder explicar lo que ella nos trae a nosotros, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento. El mensaje de hoy tiene que ver con la reconciliación. Una palabra que elude aquel momento cuando alguien de nosotros o alguien en particular ha dejado al Señor, pero tiene que regresar a sus brazos. Entonces, es necesario recordar que un reencuentro puede sanar las heridas del pasado y puede proporcionar gozo y felicidad en el presente y en el futuro. Hay una vieja historia que llama la atención. Cuenta esta historia que dos hermanos de sangre, de padre y madre y de sangre, pues por estas cosas de la vida, se habían peleado y llevaban ya algunos meses sin poder comunicarse, sin hablarse. Así que en ese interín de cosas, en esa situación que ellos estaban viviendo, un día alguien tocó la puerta de la casa del hermano mayor y para la sorpresa de él, era un carpintero. El carpintero llegó solicitando trabajo y él dijo: ¿será que tal vez usted tenga algún trabajo para mí? Estoy buscando trabajo. El hermano mayor dijo: claro, sí tengo trabajo. Mire, allá al frente vive mi hermano menor. Allá al frente está la granja de mi hermano menor. Hace tiempo que estamos peleados con él. Así que me gustaría que usted construya una cerca de 2 metros de alto. Yo no quiero ver más a mi hermano menor. El carpintero dijo: está bien, yo construiré tal como usted me dice. Así que pierda cuidado. En la tarde usted tendrá aquella cerca de 2 metros de alto. Y el hermano mayor se fue. El carpintero fue a construir aquella cerca. El día había terminado y entonces tendría que entregar la obra. A lo que el hermano mayor regresó para ver la obra que el carpintero había hecho. Y saben, hermanos, para la sorpresa, según la historia, el carpintero no había construido una cerca, sino había construido un puente. Había unido las dos granjas. Ahora la granja del hermano mayor, que estaba dividido por este riachuelo, ahora podía tener acceso. Y mientras el hermano mayor discutía por qué el carpintero había construido, en vez de una cerca, había construido un puente, en ese momento, el hermano menor, corriendo, llegó a la casa del hermano mayor diciéndole: hermano, te agradezco muy de veras porque has construido un puente y ahora entiendo que es momento para reconstruir las paces, es momento para reconciliarse los unos a los otros. Ese fue el inicio de un reencuentro entre hermanos. Invitaron al carpintero para quedar con él, para celebrar juntos aquel reencuentro. Pero el carpintero dijo: no, me gustaría quedarme, me gustaría participar de este hermoso reencuentro después de años que ustedes han estado separados. Pero yo me tengo que ir. ¿Y saben por qué? Porque tengo otros muchos puentes que reconstruir en la vida. Mis hermanos queridos, así es Dios con el ser humano. El ser humano, por las circunstancias de la vida, por los problemas de la vida, se ha separado de Dios. Pero Dios no está interesado sino en reconstruir puentes, en unir una vez más aquellos vínculos rotos, ya sea entre amigos, familiares, con Él mismo, y traer de vuelta esa paz, esa reconciliación que Él tanto anhela en el ser humano. En este momento vamos a abrir la palabra de Dios. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 33, versículos 1 al 11.
Y la palabra de Dios dice así: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. La reconciliación y la restauración de las relaciones humanas son iniciativas de Dios que proveen paz y tranquilidad a la vida. Para comprobar este hecho, acabamos de leer la palabra de Dios y vamos a analizar la actitud de Jacob antes de separarse de la casa de su padre. En el momento cuando él tuvo que tomar la decisión de separarse, y luego en el momento cuando tuvo que efectuar la reconciliación en el gran reencuentro con su hermano Esaú. Vamos a pensar en estos momentos, hermanos. Vamos a imaginar la vida de Jacob mientras estuvo en casa. Cuando él estuvo en casa, lo tenía todo. Imaginemos a ese Jacob desde su tierna infancia. Imaginemos a ese Jacob desde su tierna vida. Qué anhelos, qué sueños él tenía. La inspiración, el espíritu de profecía dice así: él era reflexivo, él era aplicado, él era cuidadoso, pensando siempre en el porvenir que en el presente. Dicho de otra manera, Jacob estaba mirando, avisorando el futuro más que el presente. Diríamos, Jacob era visionario. Estaba más interesado en obtener un futuro que vivir apenas su presente. Su perseverancia, paciente, su devoción, sus afectos eran fuertes. Era tan gentil e infatigable en sus atenciones, lo que hacía que su felicidad se complementase. Miren todo lo que tenía antes de separarse del amor de su padre, en la casa de su padre. Pero también dice la palabra de Dios que Jacob había escuchado de la primogenitura. Jacob sabía que la primogenitura era algo tan especial para él y para todos los que vivían en aquellos tiempos, siendo el hijo mayor. Y es que la primogenitura, mis estimados hermanos, abarcaba las riquezas no solamente terrenales. El hijo mayor obtenía la primogenitura y obtenía las riquezas terrenales, pero también abarcaba más que las riquezas terrenales, las riquezas espirituales. Jacob sabía que quien recibía la primogenitura recibiría el sacerdocio de la familia. Y saben un detalle que llama en particular, es que el que recibía la primogenitura en aquellos días, él sería el descendiente del Redentor del mundo. Entonces Jacob, antes de salir de casa,
Antes de separarse de casa, él sabía precisamente qué es lo que tenía que ver la primogenitura en su vida. Además, la primogenitura involucraba responsabilidades, dedicar su vida a Dios, dedicarse por completo a servir a Dios en el matrimonio, en las relaciones familiares, en la vida pública. Él debía consultar a Dios. Miren todo lo que involucraba entonces obtener la primogenitura. ¿Cómo anhelaba Jacob obtenerla? En su vida había un anhelo expectante. Su madre le había contado de que Dios, en el libro de Génesis, capítulo 23, cuando ellos nacieron, Dios dijo que el mayor serviría al menor. Y su madre había relatado esta experiencia para Jacob. Y entonces, con un anhelo supremo, con un gozo anhelante, él añoraba obtener esta primogenitura. Mientras transcurría su vida joven, el asunto de la primogenitura se convirtió en un interés tan supremo que casi podríamos decir, él vivía el día a día pensando en cómo obtener esta primogenitura. Pero había un problema. Mientras su hermano mayor, Esaú, viviera, él no podía obtenerla. Y entonces él pasaba ahí pensando, él pasaba el día tramando de cómo lograr y obtener este anhelado privilegio. Mis hermanos queridos, todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos anhelos en el corazón. ¿Qué anhelos estamos siguiendo? ¿Qué anhelos estamos prosiguiendo? ¿Qué anhelos queremos alcanzar? Aquella tarde, mientras los chicos de la iglesia estaban haciendo deporte, estábamos ahí sentados cerca del campo deportivo, mirando mientras los otros estaban jugando. Y ahí estamos con una señorita llena de sueños, llena de anhelos. Y mientras conversábamos, entre otras cosas, le hice una pregunta: ¿qué te gustaría hacer en la vida? Y me dijo: pastor, mi anhelo, mi sueño es ser aeromoza. Quisiera volar, quisiera surcar los aires, quisiera ser una aeromoza. Ese es mi sueño y mi ideal. Y tenía todas las cualidades para hacerlo. Estaba en la flor de la vida. Una chica simpática. Y mientras conversábamos, le dije: tú vas a lograr este objetivo. Y claro que vas a obtener el sueño, vas a tener el gozo, el privilegio de volar, surcar los aires, ser una aeromoza. Pero tienes que hacerlo de la mano de Dios. Tienes que lograrlo con el propósito de Dios, con la aprobación de Dios. Y lo vas a lograr. Y saben, lo logró. Alcanzó este sueño. Llegó a ser una aeromoza. La historia de Jacob nos muestra eso. Quería la primogenitura. Anhelaba la primogenitura. Pasaba el tiempo entendiendo cómo lograrlo. No había manera. Aunque la promesa de Dios había sido hecha para él, tal vez su anhelo fervoroso, ferviente, se apresuró para lograrlo de otra manera. Hermanos, ¿dónde está nuestra preocupación? ¿Dónde está nuestro anhelo? Si para Jacob el futuro de obtener la primogenitura era su anhelo supremo, nosotros también tenemos un futuro expectante. Nosotros también tenemos un futuro, dice la palabra de Dios, de dicha inmortal. Ojalá que en esta oportunidad todos podamos entender que no es el presente, sino es el futuro que Dios está reservado para ti y para mí. El interés de Jacob era la primogenitura. Para nosotros tal vez debiera ser
ver volver a Jesús en gloria y majestad. A Jacob le faltaba una cosa. Para obtener la primogenitura le faltaba una verdadera conversión. Y tal vez a nosotros también nos está faltando eso. Pero tenemos en Cristo Jesús, como dice su palabra, el autor y consumador de la fe, el que es capaz de hacernos ver dónde está nuestro gozo, nuestro anhelo. Y por ende, cuando entendamos eso, vamos a alcanzar tan anhelados sueños. Pero ahora vamos a mirar el otro aspecto en la vida de Jacob. Decía hace un momento, Jacob antes de separarse de casa, Jacob antes de irse de casa, tenía todo lo que anhelaba su corazón, aún cosas más allá de lo presente, aún cosas más allá de lo terrenal. Hay un principio en la palabra de Dios que dice así: todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Mis hermanos, en esta oportunidad vamos a ver también ese momento cuando Jacob va a tener que separarse de su casa. Y a decir verdad fue una tristeza, porque teniéndolo todo, tuvo que hacer argucias y engaños para hacer lo que hizo después. Decíamos, mientras él crecía, miraba el futuro con expectativa. Gastaba el tiempo de cómo obtener aquel anhelado sueño de ser él o de recibir la primogenitura. Él siempre pensaba en el porvenir, decíamos. Jacob, aprovechando la negligencia de su hermano Esaú, un día dice la palabra de Dios, mientras éste regresaba cansado del campo y mientras Jacob estaba preparando un rico potaje, le propuso: hermano Esaú, véndeme tu primogenitura. Y saben, miren la negligencia de Esaú. Él dijo así: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Bien decíamos hace un momento, era un asunto especial obtener este don de Dios, porque aparte de tener todas las riquezas del Padre, era el encargado de recibir las bendiciones espirituales. De él se dice que vendría el Redentor del mundo, pero Esaú negligentemente rechazó. Y tras un juramento, Isaac vendió la primogenitura a su hermano Esaú. Por otro lado, la historia bíblica nos muestra, ya casi en el epílogo de su vida, ya casi en el final de su existir, anciano y ciego, el padre de ellos, ¿se acuerdan el nombre? Isaac, pensando que pronto moriría, decidió ya entregar la primogenitura a su hijo Esaú. Él sabía que a él no le correspondería. Él sabía que era para Jacob, pero él insistió que a él se lo tendría que dar. Y entonces, para recordar la escena, le dijo: hijo Esaú, ve y caza lo mejor y hazme un potaje. Y después que tú prepares este potaje, ven, porque yo voy a darte la primogenitura. Voy a bendecirte. Tú vas a recibir. Rebeca estaba escuchando tal conversación. Y entonces Rebeca rápidamente se apresuró para contar a Jacob lo que Isaac le había dicho a su hermano mayor. Así que le dijo Rebeca a Jacob: haz caso a mis consejos, ve urgentemente, escoge el mejor cabrito del rebaño y vamos a preparar un potaje como a tu padre le gusta. Y tú vas a simular de que eres el hermano mayor, Esaú. La sierva del Señor dice así:
le parecía que tal pecado, o sea, Jacob, le parecía que tal pecado le traería maldición en lugar de bendición. Jacob no entendía cómo podía hacer eso. Y entonces, siguiendo el consejo de su mamá, llegó finalmente a obtener la primogenitura. A través de engaños, a través de falsos escrúpulos, estando ya al frente de su padre, Jacob obtuvo el tan anhelado sueño de ser o de recibir la primogenitura. Mis hermanos, los planes de Dios se cumplen a su debido tiempo. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubiera esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa de Dios se habría cumplido a su tiempo. Desdichadamente, él y su madre adelantaron los planes y propósitos de Dios. Aquí hay un consejo sabio: no debemos adelantar jamás los propósitos de Dios. Y a raíz de este problema, de este engaño que ocurre en la vida de Jacob, el resto de su vida fue una vida de luchas y tristezas. Y para recrear un poco la historia, desde entonces, él tuvo que huir, dice la palabra de Dios, de casa, con lágrimas y con tristezas. Él tuvo que separarse de la casa de su padre, de la casa de su madre. Y saben una cosa que llama la atención: Jacob nunca más vio a su madre. ¿A dónde nos puede llevar una falta? ¿A dónde nos puede llevar un pecado? ¿A dónde nos puede llevar alguna cosa que no está acorde con los planes de Dios? Amigos y hermanos, tal vez este momento es momento para ir reflexionando. Si por esas cosas de la vida nos estamos alejando de Dios, o tal vez ya estamos lejos de Dios, o tal vez alguna falta, algún error nuestro está permitiendo que vayamos lejos de Dios, te animo a repensar, te animo a pensar, te animo a reflexionar. No cosecharemos sino tristeza, aflicción, dolor, sufrimiento. Y eso fue lo que pasó en la vida de Jacob, dice la palabra de Dios. Solo con su cayado, solo con su báculo, tuvo que huir tan lejos de casa, porque si él quedaba, su hermano mayor tal vez quitaría la vida para él. Y ahora vamos a ir a considerar la otra iniciativa o la otra actitud de Jacob. Después de su revés, después de este desatinado acto de deslealtad para con Dios, para con su padre, para con su hermano, las relaciones quedaron rotas. Y entonces ahora en su huida, en aquella huida para salvar su vida, él tiene que pasar tantos años separado de la familia. Les contaba hace un momento la historia de aquella señorita. Logró ser aeromoza. Yo regresé después de un tiempo a aquel lugar para hacer una semana de evangelismo. Y estaba caminando por el centro de la ciudad. Y del fondo de un despacho comercial, alguien gritó mi nombre. Y yo volteé para ver quién era. Y era aquella señorita de años atrás, aquella tarde cuando nos sentamos ahí cerca del campo deportivo para conversar y ella contarme sus sueños, sus anhelos, sus gozos. Y le dije: ¿qué fue de tu vida? Y me dice: pastor, casi entre lágrimas, casi ahí no pudiendo sostener la tristeza que invadía su corazón, me dice: pastor, claro que fui aeromoza. Desdichadamente, ya llevo 12 años lejos de la iglesia. Desdichadamente, estoy retirada de Dios y su iglesia 12 años. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres hacer con tu vida de aquí para adelante?
Y hablamos por un momento y le dije, mira, esta noche yo estoy predicando en la iglesia y me gustaría que regreses una vez más a escuchar la palabra de Dios. Aquella noche asistió. Después de 12 años, estaba volviendo a la iglesia. Jacob tuvo que ir de casa, sufrir muchos años, pasar muchos años lejos de Dios. Pero Dios tenía un propósito todavía para él. La palabra de Dios dice que cuando él decidió volver a la casa de su padre, decidió volver a reencontrarse con su hermano mayor, él sintió la necesidad de la reconciliación. Paso número 1, mis amigos y hermanos, para obtener la reconciliación es tener necesidad. Es sentir que estamos vacíos, es sentir que estamos solos, es saber que sin Dios no podemos obtener nada. Así que eligió el viaje de regreso. La verdadera reconciliación comienza con un reconocimiento de la situación y una voluntad de sanar las heridas del pasado. Mis hermanos, si hay un común denominador, es saber que lejos de Dios, nada nos ha ido bien. Nada. Esa es la reflexión que nos deja la vida. Lejos de Dios no obtenemos nada. Jacob quería sanar las heridas del pasado. Había obtenido riquezas, había obtenido bienes, pero en su corazón no había paz. En su corazón solo había tristeza, remordimiento, culpa. Es así en la vida del ser humano, cuando nos hemos alejado, ya sea por un error, por una falta, por un pecado, en nuestro corazón hay un vacío. En nuestro corazón hay algo que no llena nuestro existir. Por eso es momento de regresar a los brazos de Dios. Alguien ha escrito y dijo así: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Somos liberados de aquella prisión que el pecado nos ha enredado, que el pecado nos tiene ahí encerrados. Pero la buena noticia de esta oportunidad es que en la experiencia de Jacob, vemos que una reconciliación sí es posible. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos se encontraron, Jacob y Esaú, miren la actitud, que es una actitud divina. Esaú corrió a su hermano. Luego dice, lo abrazó. Luego dice, lo besó. Y ambos lloraron. ¿Qué te hace recordar esta escena? Nos hace recordar la historia de aquel hijo pródigo que un día, dejando la casa, dejó y se fue lejos de casa. Pero cuando vuelve, ese padre toma la iniciativa, va a su encuentro, lo abraza, lo besa y no lo culpa por lo que ha hecho. No le dice por qué hiciste aquello, simplemente lo abraza y lo ama. Mis hermanos, esa es la actitud. Si en estos momentos alguien está separado de Dios, alguien está separado de la iglesia, es momento para retornar, es momento para pensar que no hay lugar a dudas de que Dios no puede aceptar, de que Dios no puede perdonar. Sí, Dios puede perdonar cualquier falta, solamente está en volver, está en una vez tomar la iniciativa de reconciliarse con Dios. ¿Cuántos en esta mañana, en esta oportunidad, cuántos en esta ocasión quisieran tomar esa misma actitud de Jacob? Se equivocó, falló, pero regresó. Si ese es tu anhelo en estos momentos, si ese es tu deseo, si esa es tu convicción, mis hermanos, es momento de volver. ¿Cuántos años estamos lejos de Dios? ¿Cuántos años nos hemos apartado de Él? Vuelve a los brazos de Dios. Yo hice la invitación aquella noche. Mientras otros ya pasaron para aceptar a Jesús, ella seguía sentada allí en las bancas. Y le dije, es tu turno.
es hora de volver. Y en esos momentos se levantó y en esos momentos tomó la decisión de volver a casa. Hoy sirve a Dios en diferentes ministerios de aquella iglesia en nuestra selva peruana. Y ahora también, mis amigos y hermanos, es nuestra oportunidad, es nuestro momento. Si aquí alguien está escuchando y alguien necesita pasar por la experiencia de Jacob, te invito en el nombre de Dios a tomar el camino de vuelta, que en casa hay un Dios con los brazos amantes, listo para recibirte y para decirte que hay una nueva página en blanco en tu vida. ¿Quisieras hacerlo? ¿Quisieras volver? Si es así, te invito a que oremos juntos y que tu decisión marque un antes y un después, pero un después lleno de gozo, lleno de victoria y lleno de un futuro glorioso con Jesús. ¿Podemos orar? Te invito a orar juntos en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado, Señor, sea tu santo nombre. Gracias por tu palabra, palabra fiel y verdadera, palabra que nos muestra lecciones de vida y de salvación. El caso de Jacob y su hermano es un vívido ejemplo de que tú estás dispuesto a aceptar al más vil pecador. Que tu amor no está exento para nadie, solo está en que podamos tomar la iniciativa, solo está en que podamos regresar a tus brazos amantes. Señor, aquí hay personas que están necesitados de ese amor. Señor, permite que ellos regresen con toda voluntad para servirte y para amarte. Abrázalos con tu perdón y bendícelos siempre, y que sean para honra y gloria tuya, mi Dios. Oramos humildemente en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.